no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, los ídolos 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 no tienen poder, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Muy buenas noches a todos, que Dios bendiga a los que han de seguirnos hoy, los que han de acompañarnos, los que han de ver nuestra transmisión en esta noche y los que han de ver nuestro tiempo diferido, si así el Señor lo permite. El tema que vamos a ver hoy es sobre una devoción fuerte que está dentro del pueblo católico. Esta devoción que ha dado mucha fuerza durante muchos años hasta el día de hoy, que se tomó de una creencia en tiempo de antes de la llegada de los españoles para darle fuerza a esta devoción hasta el día de hoy. Lamentablemente mucha gente quizás se puede molestar hoy, cada vez que tocamos este tema, cada vez que hablamos de esto, muchos se pueden molestar, se enojar y hasta maldecirnos porque le tocamos a algo tan sagrado dentro de su religión. En este caso, en esta imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe, estamos hablando sobre la enseñanza, la creencia católica romana. No estamos hablando la que fue la madre del Señor Jesús. La Virgen, María, la que fue la madre del Señor Jesús, no tiene nada que ver con esto, sino que lo que estamos aquí poniendo esta imagen, la imagen que fue pintado por el indio Marcos Espada de Aquino, que fue llamado también conocido como la Virgen de Guadalupe, ya que la Virgen no apareció en Guadalupe. Aquí en México no se llamaba Guadalupe, sino el Tepeyac, allá en el monte. Pero recordemos que esta historia viene desde España, allá la de Guadalupe, allá en España, allá de Extremadura, esa creencia y llegó acá en México y se quedó hasta el día de hoy. Así que el tema que vamos a hablar no es para ofender a las personas, no es atacar la que fue la madre del Señor Jesús, sino que estamos viendo, analizando la imagen que nos presenta la religión de la Iglesia Católica Romana, que son cosas tan distintas entre la que fue la madre de Jesús, María, judía, María, la bienaventurada, la llena de gracia, la que fue la madre del Señor Jesús, no tiene nada que ver con esta imagen. No tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe, inventado por los españoles en tiempo de la conquista en 1917 hasta el 1531, hasta el 1648. Así que son cosas tan distintas que vamos a ver cada vez que hablamos sobre de esta imagen, cada vez que hablamos sobre esta tilma o de esta imagen, no estamos hablando la que fue la madre del Señor. Pero vamos a ver también algunos versículos de la Biblia que habla sobre la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar esta noche hablando un poco sobre esta devoción que nos presenta la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta devoción? ¿Realmente es correcta tener esta devoción ante una tilma, ante una imagen que fue creada por la iglesia, en este caso los conquistadores, los devotos en aquellas épocas? Recordemos que Hernán Cortés y Colón, que entraron acá en México en aquellas épocas, trajeron esta tilma, trajeron esta imagen, y así se inventó todo la peregrinación como lo que hoy conocemos, lo que hoy se ve en el pueblo católico. Así que no estamos tocando la que fue la madre del Señor Jesús, sino que la devoción que fue inventado por la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a iniciar hoy en esta noche sobre este tema, la coronación de la Virgen de Guadalupe de los españoles. No tienen poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Aleluya, 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 Él es mi Rey. Los ídolos no tienen poder. Así que vamos a comenzar esta noche viendo sobre este tema. Los ídolos no tienen poder, 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 tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, los ídolos no tienen poder.
Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Tienen Bueno, vamos a comenzar citando unos textos de la Escritura para ver si realmente la Escritura nos enseña que la Virgen de Guadalupe, que fue pintado por los españoles, que fue mandado por los obispos en aquellas épocas, Alonso de Montafur, el segundo obispo en aquel tiempo, él mandó pintar esta tilma que hoy nos presenta la Iglesia Católica, aunque ha tenido muchos retoques, y esta tilma no es la primera tilma que fue pintado, sino que son tilmas que han pasado por el tiempo. Y con el tiempo se desgastan las pinturas. De hecho, hay mucha información, hay mucha evidencia. De hecho, tenemos mucha información acerca de estas cosas. Así que veremos en parte estas cosas, ¿no? Vamos a citar primeramente la Escritura acerca de esta devoción de la imagen de la Virgen de Guadalupe que apareció en 1531, que nos presenta la Iglesia Católica Romana. Pero recordemos que en 1556 Bustamante dijo lo contrario, refutando a Alonso de Montafur, el segundo obispo en aquel tiempo. Pero también sin dejar pasar el Nicán Púa de Antonio Valeriano, que nos narra la primera narración de la historia de Juan Dieguito y la aparición de la Virgen allá en el Tepeyac. Recordemos que ahí donde dio mucha fuerza esta devoción. Recordemos que el padre Miguel Sánchez se aprovechó de esto para traer peregrinaciones, traer muchos devotos y así darle mucha fuerza a esta devoción. Nunca olvidemos lo que está registrado, no olvidemos todo lo que está registrado, los cronistas, los historiadores en aquellas épocas y lo que nos enseña la Iglesia Católica Romana también. Nunca olvidemos eso. Y la Escritura, ¿qué dice la Escritura? No tanto lo que diga una historia, no tanto lo que diga una religión, sino que qué dice la Escritura acerca de estas cosas. Si realmente Dios aprueba, Dios quiere que lo tengamos, esta imagen en nuestro hogar, que le demos devoción a donde nos reunimos. ¿Qué dice la Escritura? Porque hay que checarlo. No importa qué tan buena sea, no importa qué tan bien se ve, no importa cuánta gente lo crea, no importa cuánto tiempo tenga esta tradición y creencia, sino lo que tiene que ver con la Escritura, porque se trata de nuestra vida espiritual. Cada persona que rinde devoción, cada devoto conecta a lo espiritual, y tengamos cuidado con eso, porque cuando nos conectamos a lo espiritual, a una devoción, recordemos que la gloria solamente le pertenece a Dios. Recordemos que la adoración, la latría solo le pertenece a Dios. Cuando le damos devoción, cuando damos devoción a una imagen, devoción a otra cosa fuera de Dios, se comete idolatría. Así que por sí sola la cosa no es un ídolo, no es un Dios, es una imagen o una estatua. Pero al momento que una persona le rinde devoción, veneración, culto, procesión a una imagen, se conecta a lo espiritual. Ese es el cuidado que debemos tener todos, ¿no? No importa cuánto lo crean, eso no importa cuánto tiempo tenga esa devoción, sino que qué dice la Escritura. Pero bueno, esto es solo para personas que realmente creen en Dios. Personas que creen en Dios no tanto se refugian en una religión, sino que personas que profesan creer y conocer a Dios. Personas que van a una iglesia, sin importar cuál sea, evangélico, católicos o no. Pero esto tiene que ver con personas que dicen que creen en Dios. A las personas que no creen en Dios, bueno, esto le vale un comino. Dirán, a mí no me interesan esas cosas. Está bien que siga su camino. Pero nosotros que creemos en Dios, que decimos creer en Dios, que vamos a una iglesia, que creemos en Dios, que oramos, que conocemos un poquito la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice Dios acerca de estas cosas? No importa la religión, no importa quién lo haya dicho, el Papa, el Magisterio, los ángeles o los apóstoles. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es lo más importante, la palabra de Dios. No importa quién que lo haya dicho, que lo haya creído, no importa si todo el mundo lo cree, sino que qué dice Dios, qué dice. De hecho, la forma de conocer a Dios no hay otra forma. La forma de conocer a Dios, su voluntad, su amor, es a través de la Escritura. Toda persona, el magisterio, el papa, los concilios se basaron de la Escritura para determinar algunas cosas. Y claro que en sus concilios tocaron algunos dogmas fuera de la Escritura, inventaron otras cosas más. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando hablamos de Dios, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de estas cuestiones, de estas prácticas que hacemos y creemos? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, tenemos que cuestionar sobre el casamiento de la Iglesia Católica, que supuestamente si analizamos y estudiamos que ese casamiento en aquel tiempo estaba obligado a las personas a casarse y era válido en la Iglesia Católica, olvidando realmente el gobierno. Pero después hay que analizarlo. ¿Qué fue lo que hizo Benito Juárez en aquellas épocas? ¿Qué fue lo que hizo, no? ¿Y qué era lo que se creía cuando no era bautizado un niño?
¿Quién tenía el poder antes de Benito Juárez? ¿Quién tenía el poder aquí en México? Entonces hay que checar muchas cosas y no creer a ciega la religión a lo que nos presentan, sin importar sea un pastor, sea un ángel del cielo, un sacerdote, el mismo papa, sea quien sea, hay que cuestionar. Dios nos dejó su palabra. Dios fue tan claro y dijo, Él le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el apóstol Pablo dijo que la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles es Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, tengan cuidado cómo sobreedifican sobre el fundamento que ya está puesto. El fundamento es Jesucristo. Así que toda persona que quiere hablar de Dios, enseñarnos de Dios, tiene que basarse en el fundamento. Y el fundamento es Cristo, su palabra, lo que inspiró. Y de hecho los profetas y los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver este tema sobre la devoción. La devoción que nos presenta la Iglesia Católica Romana. Recordemos que esta imagen es el fruto de la imaginación del pintor. Esta imagen no es la verdadera María, la que fue la madre del Señor en el año 30, en el año 0, en el año 33. Esta no es la María que nos presenta la Escritura. La verdadera María, como toda persona, murió como toda persona y está con Dios. Claro que está con Dios. Ella está en el cielo, está con Dios gozando en la gloria. María, la que fue la madre del Señor, claro que está gozando allá en el cielo. Sí, sin duda, María está en el cielo. Pero la María que nos presenta la Iglesia Católica Romana, esta imagen, recordemos que es el fruto de la imaginación del pintor. Es el fruto de la imaginación del pintor. Hay que ver algunos escritos, hay que ver algunas cosas. De hecho, se escribe que Marcos Cipal de Aquino es el autor de esta pintura. Y de hecho, antes la primera imagen tenía corona y después la corona fue borrada en aquel tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta imagen que fue venido del cielo, esta imagen celestial que fue estampada en la tilma de Juan Diego, ¿cómo es posible que la borraron? ¿Cómo es posible que se estaba cayendo la pintura en aquellas épocas, en aquellos tiempos? De hecho, hay mucha información acerca de estas cosas. Entonces, esta imagen que vamos a hablar, esta imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con la verdadera María, la que fue la madre del Señor. No tiene nada que ver. Esta imagen pide devoción. Esta pintura tiene templo. Esta pintura tienen devotos hasta morir. Tienen devotos que le hacen peregrinación, culto, procesión y muchas cosas más. La verdadera María, que fue la madre del Señor, no dice nada acerca de eso. No dice nada. Nada, ni los apóstoles, ni Jesús, ni en el primer siglo. No hay nada. De hecho, la Iglesia Católica Romana coronó la imagen de la Virgen. En 1895 es coronada la imagen de la Virgen, porque supuestamente en el cielo la tuvieron como reina o la tienen como reina. Y la pregunta es, ¿quién coronó en el cielo la Virgen? Dios, el Padre, como nos presenta un viejito ahí sentado en su trono, a Jesús. Bueno, eso son cosas imaginatorios de esta religión. Y acá en la tierra nos presenta a la Virgen de Guadalupe siendo coronada por la misma Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la primera corona que tenía en su cabeza? La borraron. Y después terminaron diciendo que fue obra de Dios de que desapareció la corona. Si se ven en la imagen que tenemos acá, la primera imagen tenía corona. Y lo que nos presenta hoy no tiene corona. ¿Qué pasó con esa corona? ¿Qué pasó con las pinturas? ¿Qué pasó con los ángeles que están en los pies? ¿Qué pasó con eso? ¿Acaso Dios fue pintando con el tiempo poco a poco? ¿Se dan cuenta que esto es una mentira de Roma? Es una mentira de Roma. Así que la verdadera María no se ve en ninguna parte, ninguna profecía de los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia. Nadie le hizo devoción. Nadie le hizo devoción la que fue la madre del Señor Jesús. Y esto no es hablar de María. Esto no es odiar a María, la que fue la madre del Señor Jesús. No podemos inventar cosas, no podemos creer cosas que la Escritura no sustenta, que la misma Escritura no dice. El invento de Roma siempre le ha dado mucha fuerza, porque le han hecho creer que ellos son los que tienen las llaves del cielo, el primer papa, el magisterio, el catecismo, todo lo que han inventado.
le ha dado mucha fuerza para que mucha gente termine cayendo sobre de este engaño. Recordemos que al hablar de la Virgen de Guadalupe no es hablar la que fue la madre del Señor Jesús. La Virgen de Guadalupe que nos presenta la Iglesia Católica Romana fue pintado por el indio Marcos Cipad de Aquino, dicho por Bustamante, fray de Bustamante, en aquel tiempo, 1556. Yo creo que cualquier persona se lo sabe eso, cualquier persona puede saber eso, buscar información, y ahí está. Así que no es igual. Esta pintura es el fruto de la imaginación de la Iglesia Católica Romana. ¿Y acaso Dios quiere? ¿Acaso debemos de rendirle culto a una imagen pintada por una persona? ¿Acaso debemos creer de que Dios le gusta, Dios le place hacer esas cosas? Claro que no. Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 7:14. El libro de Isaías 7:14 solamente nos habla de una profecía acerca de María, pero dice que Jesús nacería de una virgen. Eso es todo lo que dice. Jesús iba a nacer en una virgen, eso es todo. No que la conocerían todo el tiempo, no que la tuvieran el título de la Virgen María, no, sino que nacería de una virgen. Eso fue lo que dice Isaías, escrito un aproximado entre 780 años antes de Jesús. Fue profetizado de que Cristo iba a nacer en una mujer virgen. Eso es todo lo que dice. No que la rindieran culto, no que la llamarían la Virgen de Guadalupe. Nada de eso. Y vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23. En Mateo capítulo 1, versículo 23 también dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Aquí una virgen concebirá. Mateo, cuando escribe esto, está citando Isaías 7:14. Que Jesús nació en una mujer virgen. Eso es todo lo que habla la Escritura. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la madre de Jesús, le llama, por ejemplo, vamos acá en este pasaje, Gálatas 4:4, dice: Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es todo lo que dice el apóstol Pablo. Nacido de una mujer. No la nombra la Virgen, no nuestra madrecita, la reina del cielo, nada de eso. El apóstol Pablo dijo: Jesús nacido en una mujer. Eso es todo lo que dice el apóstol Pablo. Porque la religión católica, después de que surge la Iglesia Católica Romana, después de muchos años, ¿por qué ellos enseñan a la gente que María iba a ser conocida o nombrada o el título de la Virgen María? Eso no concuerda con ninguna parte lo que enseña la Escritura. Así que vamos a ver otro pasaje más que nos va a dar más luz. Por ejemplo, en Gálatas 4:4, donde dice el pasaje que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Eso es todo. Eso es todo lo que enseña la Escritura. Y la pregunta es: ¿quién fue la persona que coronó a la Virgen? ¿Con qué autoridad recibieron esto de hacer esas cosas? ¿Con qué autoridad recibieron ellos? Entonces nos damos cuenta que este engaño, que este evento que hicieron ellos de coronar a la imagen de la Virgen, lo hubieran hecho en vida. En vida lo hubieran coronado. En vida lo hubieran conocido como la reina, o reina del cielo, o reina de la iglesia, o madre de la iglesia. No se va a hallar ninguna parte de la Escritura, y esto no es atacar a la que fue la verdadera madre de Jesús, sino que estamos atacando la enseñanza, la mentira de Roma que le ha hecho creer mucha gente de que estas cosas son válidas, que estas cosas son sagradas, que estas cosas son buenas. La pregunta es: ¿dónde la Escritura enseña? ¿Dónde? ¿Quién lo practicó? ¿Quién mandó hacer esto? ¿Quién mandó coronar a la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Y cuál es el fin de hacer estas cosas? ¿Qué es lo que ayuda en la vida espiritual? ¿Qué beneficio tiene de la vida espiritual de coronar a la imagen de esta pintura, esta Virgen que nos han pintado? ¿Qué beneficio tiene? Seguramente para atraer muchos devotos. Exactamente en 1649, en 1660, 70, en aquellas épocas, la Virgen de Zapopan, en aquellas épocas, mucha gente iban para allá. Los sacerdotes allá en México, los sacerdotes que estaban allá en México, muchos querían ir allá a Zapopan, porque había más devotos. Supuestamente que la Virgen de Zapopan hacía milagros. Y mucha gente iban para allá. Habían abandonado el Tepeyac aquí en México. La primera ermita, la que construyeron Hernán Cortés y Colón, donde pusieron la manta, la tilma que pintó el lindo Marcos Cipad de Aquino.
Y cuando allá en Zapopan, la gente se voltearon todos para allá. Miguel Sánchez se le ocurrió la grandiosa mentira de inventar de que la Virgen se había aparecido sola, que era originada del cielo, que se apareció en el Tepeyac y Juan Dieguito y su tío San Bernardino. Esa mentira le dio fuerza para traer devotos y acumular mucho dinero como se acumulaba allá en Galicia, allá que era conocido como Galicia, allá que es Jalisco, allá en Guadalajara. La Virgen de Guadalajara traía muchos devotos y Miguel Sánchez se le ocurre esa idea de inventar el cuento de la aparición de la Virgen y la gente lo creyeron a ciegas. Lo hicieron porque traía muchos devotos allá en Galicia, que es conocido como Jalisco, allá en Guadalajara. Por lo tanto, Miguel Sánchez escribe su libro, se basa de ese libro y la Iglesia Católica se basa de ahí, del escrito de Miguel Sánchez, el Nicán Mopúa. El Nicán Mopúa, donde aparece por primera vez la aparición de la Virgen de 1531. Pero esa aparición nadie, ni Zumárraga, ni Bustamante, ni Alonso de Montafur, el segundo obispo, ni él dijo. Ellos jamás enseñaron, jamás creyeron que se había aparecido sola la Virgen allá en el Tepeyac. Recuerden que en 1531, 1556, Bustamante dijo que la manta había sido pintada por Marcos y Paz de Aquino. Así que Alonso de Montafur, el segundo obispo, él dijo que hacía milagro la manta. Hasta 1649, cuando dijeron que se había aparecido sola para traer devotos al Tepeyac. Y surgió hasta el día de hoy esa devoción fuerte, peregrinaciones, diferentes lugares, pintura tras pinturas, reliquias, vendían reliquias hasta el día de hoy para almacenar dinero a la iglesia, para que la iglesia, el Vaticano, fueran ellos beneficiados como hasta el día de hoy. Así que todas estas cosas que han inventado, todas estas cosas que vemos en la Escritura, no concuerdan con nada lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana. No concuerda con nada. Así que esta coronación de la Virgen, el 1895, ¿qué beneficio tiene para la vida espiritual de las personas? ¿Qué le beneficia? Los beneficiados son las autoridades católicos. Ellos son los beneficiados, los sacerdotes, el Papa, los obispos, los cleros. Ellos son los beneficiados. Porque esto deja mucha ganancia, esto deja mucho dinero, ha dado mucho poder la Iglesia Católica en aquellos tiempos. De hecho, si no fuera por Benito Juárez, esta religión aún tuviera poder sobre todos nosotros. De hecho, Benito Juárez hizo algo bueno, le quitó el poder a la Iglesia Católica Romana, le quitó el poder. Y es por eso que esta religión no ha parado hasta el día de hoy, con engaños, con mentiras, con predicadores que vienen por ahí diciéndonos que es bueno venerar, rezarle, persinarnos esta estampa. Y la pregunta es, ¿qué beneficio tiene al hacer eso? ¿Por qué te conecta? ¿Cómo sabes que te conecta a la vida espiritual? Si conecta a la vida espiritual, esto lleva a la idolatría, a la perdición. Y Dios fue tan claro: no hagan imágenes para rendirle culto, no hagan imágenes para persinar, no hagan imágenes para arrodillarse, venerar, honrar, darle culto. Eso es idolatría, eso enseña la Escritura. Así que el apóstol Pablo no reconoció como María, como la Virgen María. Pablo dijo: Jesús nacido de una mujer. Eso es todo lo que dijo Pablo. Pablo nunca dijo que María era reina, de que era virgen. Nada de eso. Por ejemplo, en Lucas 1:48, este pasaje por muchos predicadores católicos toman este versículo para decir que se le debe rendirle culto, devoción a la imagen de la Virgen. Y deja decirle otra vez, que este versículo está mal interpretado. El versículo dice: me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es cierto. Todos nosotros que hemos leído la Escritura reconocemos que María fue una mujer bienaventurada.
porque llevó en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Fue una mujer virgen, porque así estaba profetizado en tiempos antiguos. Estaba profetizado 800 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías dijo que el rey, el Salvador del mundo, iba a nacer en una mujer virgen. Y María era una mujer virgen cuando el ángel se le presenta. Por lo tanto, se cumple. Pero eso no quiere decir que le iban a tener el título como la Virgen María. De ser bienaventurada no implica que lo veneren, que le recen, que le hagan culto. Mujer bienaventurada significa una mujer dichosa, la más dichosa de todos, la suertuda de todos, si le quieres decir así, la bendecida de todas. Pero no quiere decir bienaventurada, no significa que hay que hacerle culto, hay que hacerle una capilla, hay que hacerle su imagen y arrodillarnos ante ella. Eso no significa el versículo. Lucas escribe y narra. Lucas escribió en el año 60. Lucas 1:48 fue escrito en el año 60. Nos narra de lo que pasó en el nacimiento de Jesús. Nos narra, dice que era una mujer bienaventurada, eso es todo. No está enseñando que debemos rendirle culto. No enseña que hay que coronarla. No enseña de que ella es reina del cielo. No enseña de que hay que rendirle devoción. Cualquier persona que diga que sí podemos rendirle adoración, veneración, culto, procesión y peregrinación a su capilla, cualquier persona que diga eso está obligado de darnos un versículo donde diga que sí se debe hacerlo. Y un ejemplo bíblico, ¿quién lo practicó? Deja decirle que ningún católico lo va a poder hacer, porque no hay ninguna parte de la Escritura donde diga que por ser bienaventurada hay que rendirle culto. Eso no enseña ninguna parte la Escritura. Así que vamos a ver otro pasaje más. Por ejemplo, en Lucas 1:28 dice, bendita tú entre las mujeres. Este pasaje han citado mucho, sacándolo de contexto, hace creer que hay que rezar el rosario. Este versículo, recordemos otra vez, Lucas fue escrito en el año 60, entre el año 50, entre el año 60. Lucas nos narra, es narrativo, nos narra de que María fue llena de gracia, fue bienaventurada, bendita entre las mujeres, dichosa entre las mujeres, la más bendecida de todo, pero no significa que hay que rezarle, no significa que hay que rendirle culto, no significa de que debemos hacerle su capilla, eso no significa de ninguna manera. Cualquier persona que diga lo contrario está obligado de mostrar el versículo si eso significa o no. Porque no podemos creer las cosas a ciega, porque la iglesia lo enseña. Nomás porque la Iglesia Católica enseña que debemos rendirle culto y hay que hacerlo y ya, sin cuestionar, sin investigar, sin analizar. ¿Acaso no tenemos derecho de investigar? ¿No tenemos derecho de pensar? Recuerden que se trata de nuestra vida espiritual. No se trata de creerlo cualquier religión que diga. Por ejemplo, otro pasaje más que nos muestra, como ya vimos acá, de ser bienaventurada no significa todas estas cosas que le han hecho a la tilma de la Virgen de Guadalupe, que fue pintado por esta religión católica romana. Vamos a pasar a otro pasaje más. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Jesús fue tan claro y dijo, cuando quieras orar, en el capítulo 6, nos enseña, nos dice, la forma de orar. La forma de orar no es hacer rosario, no es recitar rezos, nada de eso. Lo que nos enseña Jesús dijo, cuando tú reces, entra a tu pieza, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te lo ve en secreto te premiará. Lo que está diciendo el pasaje es, tú puedes orar a Dios. No enseña en ninguna parte, Jesús jamás mostró, jamás dijo que se debería de orar a su madre o un profeta o un apóstol. No hay nada acerca de estas cosas. Pero no solamente eso, sino que el invento de estas cosas, por ejemplo, las dogmas que fueron inventados por la Iglesia Católica Romana, de que María asunta al cielo, en 1950 fue inventado todas esas cosas. Pero vamos a pasar un versículo, por ejemplo, vamos a verlo en Salmos 45, versículo 9. Este Salmos 45, versículo 9, la Iglesia Católica sostiene que María es reina en el cielo. Y es por eso que la tienen coronada su imagen. Recordemos otra vez que la imagen de la Virgen de Guadalupe es el fruto de la imaginación del pintor.
no es la verdadera imagen la que fue la madre del Señor Jesús en el año 30, en el año 0. Recordemos que María, una mujer judía, en ese tiempo nadie tenía cámaras, nadie tenía un aparato para tomar foto a una persona, nadie. Esta imagen es el producto de la imaginación de una mente idólatra. Y en este caso, Alonso de Montafur, el segundo obispo que mandó a pintar esta pintura que nos presenta. Pero esta imagen no es la original, no es la original, porque la original no tenía colores, los ángeles que tiene abajo sus pies, y tenía corona. La primera pintura tenía corona, y esta imagen que nos presenta la Iglesia Católica Romana es la segunda imagen que no tiene corona, porque borraron la corona, y nos presenta esta imagen y nos hacen creer que esta imagen es la que se apareció allá en el Tepeyac. Deja decirle que es una mentira. La que supuestamente se apareció en el Tepeyac, esa pintura fue desgastándose con el tiempo. Con el tiempo se fue desgastando. Hubo muchos retoques. Hubo personas contratados por la Iglesia Católica Romana. Por la Iglesia Católica Romana contrató pintores, contrató personas para dar retoque a la pintura, porque se estaba cayendo la pintura, se estaba desgastando como toda cosa material humana. La imagen que nos presenta la Iglesia Católica, que fue coronada, esta imagen no es la verdadera, no es la primera imagen que presentó, que supuestamente la que apareció. Recuerden que la primera imagen de la Virgen tenía una corona, y la segunda imagen no tiene corona. ¿Qué pasó con la corona? Porque lo que hicieron es quitaron la primera imagen. Quitaron la primera imagen porque se estaba desgastando con el tiempo. Y coronaron la segunda imagen. No coronaron la primera imagen porque se había desgastado con el tiempo. Por lo tanto, estas personas que son inteligentes para engañar a la gente. Pero vamos a ver otros pasajes más. En Salmos 45, este versículo toman para decir que María es reina en el cielo, que María es abogada, intercedora, es la mediadora de todas las gracias. La Escritura enseña el único mediador de las gracias es Cristo, porque en Cristo viene todas las gracias. ¿Qué significa? Salvación, perdón, bendiciones, prosperidad y todo lo que tú quieras, todo viene de Dios. Las gracias de Dios vienen de Dios, no viene de María, no viene de ella. De hecho, nos presenta como reina en el cielo. En el cielo es coronada como reina, lo que enseña la Iglesia Católica. Por lo tanto, en 1895 es coronada su imagen, pero la primera imagen tenía corona. Y la segunda imagen que nos presenta no tiene corona. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en 1887 fue borrada la corona. Fue borrada la corona en 1887. Por lo tanto, fue coronada esta imagen, una pintura producto de su imaginación. Salmo 45. Salmo 45 nos enseña este versículo que supuestamente nos habla que María es reina. Dice el pasaje. Recuerde que ese salmo está hablando de una reina o de un rey. Vamos a verlo. Hijas de reyes, dice el versículo 9. Salmo 45, versículo 9. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra, dice, en oro de Orfí está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. ¿A quién le está hablando? Vamos a ver el versículo 9 otra vez. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra en oro de Orfí está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo. Acá la indicación es, a la reina se le dice que incline su oído y que olvide su pueblo. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces, para empezar, Salmo 45, donde muchos católicos toman para decir de que María es reina del cielo y que es reina de todos, que es madre de todos. Dice el pasaje, escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate
olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Es decir, olvida tu familia. Olvida tu familia. Y la pregunta es, si María es reina, ¿se olvidó de su familia? ¿Se olvidó de su pueblo? Dice el versículo 11. Entonces el rey deseará tu hermosura. Acá lo que está diciendo el salmista es que el rey, Jesús es rey. Eso lo creemos todo. Creemos que Jesús es rey, ya sea con este versículo o sin este versículo. Jesús es rey, pero si la Iglesia Católica enseña de que María es reina en el cielo, vamos a ver si es cierto de que María es reina en el cielo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir. El versículo 11 dice, entonces el rey deseará tu hermosura. ¿Quién es el rey aquí? Según la interpretación de la Iglesia Católica Romana, según la interpretación de ellos, según que el rey aquí es Jesús y la reina es María, su madre. Entonces el versículo 11 dice, entonces Jesús deseará tu hermosura. ¿De quién? La hermosura de la reina. Lo que está diciendo el pasaje, sí, lo vamos a pensar o creer como lo que cree la Iglesia Católica, entonces vamos a interpretarlo así. Entonces el rey Jesús deseará la hermosura de la reina de su madre. ¿Se puede entender así el pasaje? Dice, inclínate a él. ¿Quién? La reina se debe inclinar hacia el rey Jesús, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presente. Los ricos del pueblo suplican a tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de tu palacio. Reclamando de oro está el vestido. Reclamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen serán llevadas a ti. Entonces, ¿en qué momento las otras vírgenes acompañaron a María? Pero recordemos que el pasaje del versículo 11 dice, dice el versículo 10, escucha, hija, presta atención, inclina a tu lado, olvídate de tu pueblo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen muchos católicos? Toman el versículo 9, eso es todo lo que hacen. Toman el versículo 9, dice, hijas de reyes hay entre tus damas noble, a tu diestra en oro de orfil está la reina. Aquí es donde se quedan los católicos, ya no quieren tocar más el pasaje, porque si leen más, se van a encontrar con una triste realidad. El pasaje sigue, el versículo 9 no está solo, está acompañado con el versículo 10, 11 y 12. Por lo tanto, los católicos, para justificar de que María es reina, y es por eso que la coronaron, este versículo la interpretan, dicen que Jesús es rey, a su lado está la reina, que es su madre. Si fuera así, entonces el rey tiene deseos de su madre. Pero la palabra deseo acá es desear, es codiciar. Es decir, deseos de conocerla, de tener relaciones sexuales. A eso se refiere la palabra deseo. Significa desear intensamente, ansiarla, de tenerla. Eso es lo que significa desear de tener, de hacerla como su mujer. A eso se refiere el versículo. Por lo tanto, los católicos se quedan, que son personas tan tercos, que sostienen que Jesús, el rey en el cielo, a su lado está su madre como reina. Y cuando le preguntas, ¿cuál es el versículo que se basan? Salmos 45, versículo 9. El Salmos 45, versículo 9 dice, Biblia latinoamericana dice, hijas de reyes hay entre tus damas. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra en oro de orfil está la reina. ¿Ves? Ellos dicen, ya ves, la reina es María, es su madre, está al lado de su hijo Jesús, rey. ¿Dónde está el versículo? Está en Salmos 45, versículo 9. Sí, exactamente, pero el pasaje no habla de que la reina es su madre. Dice el versículo 10, escucha, hija, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo. Le está diciendo a la reina, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. El rey deseará la hermosura de la reina. Y si el versículo 9 está hablando de que María es reina, por lo tanto el rey Jesús desea la hermosura de su madre. ¿Se dan cuenta qué tan equivocados están estas personas? Por lo tanto, este pasaje de reina no está hablando de María, no está hablando de la madre de Jesús, está hablando de hijas de reyes.
Hijas de reyes hay entre tus damas noble. Hijas de reyes, reyes, hijas de reyes de otros pueblos, de otros pueblos. Por lo tanto, acá, este pasaje no sostiene de que María es reina en el cielo. Este pasaje no nos enseña que María está sentada a la diestra de su hijo el rey y sentada ella como reina. Eso es una mentira, porque el pasaje no está enseñando eso. El pasaje está diciendo que las reinas acá son hijas de reyes de otros pueblos. Y esta reina iba a ser deseada por el rey, deseada. Y luego dice que iba a inclinarse ante el rey. Y María se inclina ante Jesús. Jesús desea la hermosura de la reina, su madre. Claro que no, eso es una blasfemia. Precisamente cuando un católico quiere sostener que María es reina del cielo, Salmos 45, Biblia Latinoamérica, Biblia católica, no está enseñando de que María es la reina que está sentado al lado del rey. Eso no está enseñando, es una mala interpretación del texto. Son personas tan injustas porque solamente leen el versículo 9, no leen el versículo 10 y 11. El versículo 11, donde cae esa mentira, porque la reina que está al lado del rey, esa reina iba a ser deseada por su hermosura. ¿Acaso Jesús iba a desear la hermosura de su madre? Claro que no. Por lo tanto, el pasaje no sostiene de que ella es reina coronada en el cielo. Eso es una falacia. Mira lo que dijo, lo que dice la Iglesia Católica, de que María es reina en el cielo, pero también en el purgatorio. Perdón, supuestamente lo que enseñan los maestros, los doctores de la Iglesia, maestros católicos. Hubo una mujer en aquella época, Santa Faustina, una polaca canonizada por la Iglesia Católica, dijo también que María en el purgatorio, ella es conocida como la estrella del mar, y ella alivia el dolor de las almas que están siendo atormentados en el purgatorio. Así que María no solamente reina del cielo, sino que también del purgatorio. Todos esos inventos que se han estado acumulando con el tiempo lleva a los feligreses a ser más devotos de la mentira, más devoto al engaño de esta religión, más devoto a la religión. En la Escritura no vamos a encontrar ninguna parte que María es reina en el cielo. No hay ningún solo versículo, no hay. Salmo 45 no sostiene. Apocalipsis capítulo 12 no sostiene de que es reina. Dice que apareció una mujer, pero la palabra mujer no se refiere a María. Habla de Israel, no habla de la iglesia, habla de Israel, de las 12 tribus de Israel. De ahí viene Jesús, de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, en este pasaje que estamos diciendo, de Salmo 45, de que es reina, no sostiene. Por ejemplo, Apocalipsis 22, versículo 1, nos enseña que en el cielo hay un trono, no hay dos tronos. Por lo tanto, no hay dos sillas, no hay otro lugar donde se siente la reina María. No hay. Apocalipsis 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está el trono de María si es reina? En el cielo solamente está el trono de Dios y del Cordero. No hay otro trono, no hay otra silla para que se siente una reina. Eso no es verdad, y eso no es odiar a María. Eso no es odiar a María. Eso es decir lo que sí es de María y lo que no es de María, y lo que le han inventado de María. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré, el que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién? Jesús dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, no solamente María, al que venciere, está hablando de los cristianos que venzan al mundo, que sean fieles hasta el final. En Colosenses 3:1 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es el que está sentado a la diestra de Dios? Jesús. Y a la diestra de Jesús no está sentado María. No está sentado María. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice que hay 24 ancianos. Y los 24 ancianos, 24 coronas de oro en sus cabezas. Y no se ve en ninguna parte que, aparte de María,
hay otro trono, o aparte, perdón, aparte de los 24 ancianos, hay otra, en este caso María, no hay. Así que Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor del trono de Dios había 24 tronos, no había 25, había 24. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Y dónde está acá? ¿Dónde está acá el trono de María? ¿Dónde está la silla de María en el cielo? No hay. Recuerden que Apocalipsis fue escrito en aproximado en el año 90. Después de la muerte de todos los apóstoles quedó uno, solamente Juan. Juan recibe la última revelación de Dios. Y Dios le revela que en el cielo hay 24 ancianos, 24 tronos y 24 coronas de oro. No hay 25 tronos ni 25 coronas. ¿Dónde está el trono de María en el cielo? ¿Dónde está la corona de María en el cielo? Inventaron la Iglesia Católica Romana. Como siempre, inventando dogmas, inventando creencia, y la gente cae creyendo a ciega estas cosas. Ese es el fanatismo. El fanatismo lleva a creer a ciega las cosas. El fanatismo lleva a la ceguera espiritual. Lleva a la ceguera. Ya no abre su corazón, ya no abre su mente, porque es fanatismo. Se ciega sin importar es o no es correcto. El fanatismo lleva a eso, a cometer idolatría. Si es posible, pelear, enojar, rasgarse las vestiduras. Si es posible, con tal de defender. Eso es lo que hace el fanatismo. Entonces no se ve ninguna parte en la escritura. Así que lo que se ve que tienen corona son los 24 ancianos, y no habla de María. Así que esta María, que es reina y coronada por la Iglesia Católica Romana, no es la verdadera María que se menciona en los 4 evangelios. No es, porque la María que se menciona en los 4 evangelios, María, la que llevó en su vientre a Jesús, esa María nunca fue coronada, nunca fue reconocida, nunca le dieron el título de reina, ni abogada, ni llena de gracia. Los católicos le duelen bastante eso, porque le tocamos el centro de su fe, el centro de su devoción, donde está inclinado su corazón a esta pintura, a esta imagen, a la Virgen que le han inventado, a la tilma que han sido pintada, el producto de la imaginación del pintor. Y sus corazones de ellos se han inclinado hacia esta imagen y no a Dios. Y es por eso que muchos la defienden y se enojan sin argumentos. No hay forma de defender algo que no se puede ni sostener ni por la escritura ni por nada. Así que en Apocalipsis vemos que hay 24 tronos, 24 coronas, y no se ve el trono de María, ni se ve la corona de María en el cielo. ¿Acaso con el tiempo la coronaron? Y si fue coronada del cielo después de muchos siglos, ¿cómo supo la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo lo supo de que María fue coronada después del tercer siglo? El primer siglo quizás no, el segundo siglo no, el tercer siglo lo coronaron. Y esta imagen fue coronada en 1895. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo se dieron cuenta ellos si María fue coronada en el cielo y que está a la diestra de su Hijo Rey? ¿Cómo lo saben ellos? ¿Cómo lo supieron? ¿Acaso se fueron al cielo y regresaron? ¿Acaso escucharon la voz de un ángel? Ya que el apóstol Pablo dijo, cualquiera, o un ángel o uno de nosotros, cualquiera que diga cosa contraria que hemos anunciado es anatema. Así que si la Iglesia Católica recibió una revelación de parte, no sé si sea de Dios o no, pero si recibieron una revelación relevante, revelación que lo revela de que en el cielo fue coronada María, esa revelación, ¿cómo saben de que es verdad? ¿Cómo sabe que esa revelación viene de Dios? Si es que tuvieron revelaciones. Ya que Pablo dijo, tengan cuidado con eso. Si un ángel del cielo, y recuerden las revelaciones supersticiosas, todo lo que Dios quiso revelar está en la Escritura. Todo lo que Dios quiso enseñarnos, todo lo que Él quiso dejarnos está en la Escritura. Todo lo que se escribió es para nuestra salvación. Así que es suficiente y no podemos creer a ciegas a una religión. No importa cuánto lo crea, no importa cuánta gente se muere, no importa cuánta gente vive por esta imagen. Lo importante ¿es de Dios o no es de Dios? Porque esto conecta a lo espiritual. Esto es
a lo religioso. Y lo religioso, tenemos que ir a la escritura a probarlo, si es verdad o es mentira. Así que Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esta mujer vestida de sol no es María. Bueno, ¿y cómo? Y si hicieron creer de que María es la que está en Apocalipsis versículo 12. Lo que hizo el padre Miguel Sánchez en su mala enseñanza, ser indocto, es este padre Miguel Sánchez en 1648, 1649, cuando se basa en su escrito, en el Nicán Mopúa, para conectar a María, a la Virgen María, que supuestamente apareció, toma el versículo de Apocalipsis, versículo 2, capítulo 12, versículo 1, y dice en su escrito del Nicán Mopúa, que la mujer que apareció, la señora que apareció en el Tepeyac, es la de Apocalipsis capítulo 12. Y de ahí se arranca la Iglesia Católica para decir, vamos a decirle a estos pobres indios, como quiera no saben nada, no leen Biblia, no tienen Biblia. Estos pobres indios van a creer todos a ciegas. Como son tan crédulos, son tan supersticiosos y tan idólatras, le vamos a dar otra diosa, le vamos a dar otra imagen y le vamos a decir que es la madre de Dios. Inventan esa pintura, inventan esa historia de la aparición de la Virgen allá en 1531. Cuando Zumárraga dijo eso, Alonso de Montafur tampoco dijo nada, Bustamante tampoco dijo nada, solamente dijeron que era pintada. Hasta 1648, el padre Miguel Sánchez se le ocurrió esa mentira de decir, esta pintura es la que habla de Apocalipsis capítulo 12. Y de ahí agarraron fuerza para hacer creer a la gente. Como son tan indoctos esta gente, no sabe nada, son tan ignorantes, pobres indios, cuando van a descubrir la mentira, hay que hacerles creer que es la de Apocalipsis capítulo 12. Como hasta el día de hoy mucha gente han creído que esta imagen que fue pintada por Indio Márquez Espada de Aquino es la que habla en Apocalipsis capítulo 12. Nada que ver con esas cosas. Así que la que dice el Apocalipsis es Israel. Y que esta mujer clamaba con dolores de parto. Pero no solamente eso, sino que también Juan ve en el cielo, ve dragones. Por lo tanto, este dragón baja y corretea a esta mujer. Pero la mujer que está en Apocalipsis 2, esta mujer bajó y está en la tierra. Y luego tiene descendencia. La descendencia de esta mujer son cristianos. ¿Y la descendencia de María está hablando de eso? Claro que no. Está hablando del pueblo de Israel. Por lo tanto, Apocalipsis, para poder entender el capítulo 12, hay que leer todo el libro de Apocalipsis para poder entender un pasaje. Hay un pasaje más en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6, donde relacionan de que María, la Virgen de Guadalupe, es morenita, porque en aquellas épocas todos eran morenitos. Cantares 1:6, hay un versículo que dice, no reparéis en que soy morena. Ahí está la Virgen morena, ahí está la Virgen morena. La Virgen de Guadalupe es morenita porque su gente, su pueblo, son morenitos. Por lo tanto, la Virgen morena, la Virgen del Tepeyac. ¿Hay un pasaje donde sostenga eso? Sí lo hay. ¿Cuál es? Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Ahí está la Virgen morena. Pero el pasaje no habla de la Virgen morena. Dice enseguida, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron en guarda de las viñas, y las viñas que eran mías no guardéis, no guarden. Dice, arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, este pasaje no está hablando de la Virgen morena, pero lo que hacen los católicos es, donde hable de algo que conecte o que haga conectar a su creencia, sacan de contexto el versículo. Por ejemplo, Cantares 1:6 dice, no reparéis en que soy morena. ¿Acaso este versículo sostiene de que María la pusieron como la Virgen morena? Nada que ver con el pasaje. Nada que ver. Pues yo he escuchado católicos atrevidos citar versículos de la Biblia para sostener
la falsa aparición y la pintura y la coronación en 1895, pero qué raro de que esta virgen fue coronada, pero antes de eso, ella tenía una corona. Recuerden que la primera pintura, la primera imagen, la primera virgencita, tenía una corona en su cabeza. Y esa corona fue borrada, no que era de obra celestial. Si era de obra celestial, ¿por qué la borraron? ¿Por qué se permitió borrar algo celestial? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta dónde está la mentira? No, nos han vendido una mentira de años hasta el día de hoy. Es que, de hecho, tenemos más información. Ahorita vamos a verlo un poquito más, ya para, no vamos a alargar esto, no creo que hemos hablado muchísimo acerca de estas cosas, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Este versículo también enseña a la Iglesia Católica que María es la que pisa la cabeza de la serpiente. ¿Qué es lo que hacen? Una mala interpretación de los versículos. Hacen una mala interpretación a estos predicadores que andan en internet haciendo creer lo que no dice la escritura. Por ejemplo, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dicen, ¿y ves? La mujer está hablando de María. No, señor. La mujer no habla de María. Está hablando de la descendencia de esta mujer. Habla del pueblo de Israel. Luego dice, y entre tu simiente, la simiente suya, te irá en la cabeza y te irá en el calcañar. Esto se refiere a Jesús. Jesús fue la que aplastó la serpiente, no María. Por lo tanto, Biblia Latinoamérica, la 1995, dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Y así, la Biblia de Jerusalén, 1975, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él, no ella, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Que es Jesús el que iba a pisar la serpiente, no María. Y todo lo que han hecho para creer de que esta imagen hay que rendirle devoción como sagrado, como santo, como venerable. Y esto conecta a lo espiritual y eso lleva a la idolatría a todos los feligreses. Por lo tanto, el apóstol Pablo solamente dijo, Jesús, el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que enseña la Escritura. Eso es todo. No hay más indicación en la Biblia. No hay más indicación. No se puede ver ninguna parte más. Pero aquí hay más. Acá hay más. Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6. Los atrevidos predicadores católicos toman el versículo de Segunda de Samuel capítulo 6. Capítulo 6, donde conectan con María el arca del pacto. Y nada que ver. Eso es una pésima interpretación. Y que es vergonzoso escuchar predicadores así. Que supuestamente ellos son guiados por el Espíritu Santo, aprobado por su obispo, y presumen que han cursado en un instituto hasta con credenciales. Es pésimo sus interpretaciones. Como ya vimos que Salmo 45, que habla de una reina que iba a estar al lado del rey, pero se refiere a hijas de reyes. Y el rey iba a desear, la palabra desear es codiciar, anhelar, ansiosamente de tenerla. ¿Acaso es Jesús deseando a su madre reina? Claro que no, nada que ver con el pasaje. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 6 para decir que María es el arca del pacto. Ella es la arca del pacto porque en su vientre, en el vientre de María, llevaba el santo, llevaba a Dios. Sí, es cierto. Pero como el arca también, adentro del arca estaba la vara de Aarón, estaba las tablas de la ley y los panes en aquella época. Pero miren lo que dice 2 de Samuel. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y los sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Qué fue lo que hizo Usa? Trató de ayudar a quienes, ayudar a los sacerdotes porque estaba cayendo el arca. Mira lo que dice. Dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa
y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí, el arca de Jehová? Esta frase, mire esta frase, dice: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Esta frase toman algunos católicos para decir que María es el arca del pacto, porque David dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿A dónde dice esta frase que casi es similar? Es lo que dice acá en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo, vamos a ver el pasaje, el versículo 40 y 44. A ver si no. 43. Lucas 1:43. Dice Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Con esta frase conectan a 2 de Samuel capítulo 6. Y no tiene nada que ver, no conecta nada. Aquí se ve que Elizabeth, que era prima de María, Elizabeth se sorprende porque fue visitada por la madre de Jesús. Y María Elizabeth dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, esta frase, los católicos malentonados conectan esta frase lo que dice en 2 de Samuel. 2 de Samuel dice, David fue lo que dijo. David, cuando vio lo que sucedió, David dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Aquí era el arca literalmente, una caja de madera, eso es todo. Y María no era una caja, era una humana con carne y hueso, que tenía alma. Por lo tanto, este pasaje no conecta para nada. Mire, David acá tuvo miedo. Elizabeth no tuvo miedo, se sorprendió y la recibió María. Dijo: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga hacia mí? Se sorprendió. Pero acá David no se sorprende. David tuvo miedo porque Dios mató a Usa por haber tocado el arca del pacto. Dice el versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamada a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y cuando llegamos al versículo 9, temiendo David a Jehová aquel día, David tuvo miedo por lo que pasó, porque Dios castigó a Usa por haber tocado el arca del pacto. Y por eso David dijo, temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar a David a casa de Ebod Edom Geteo. Por lo tanto, aquí David no recibió el arca. David mandó el arca del pacto en otro lugar, porque tuvo miedo por lo que vio. Elizabeth sí recibió a María en su casa. La recibió, estuvo con ella. Así que no tiene nada que ver con este pasaje. Así que cuando yo escucho a un católico tocar esos versículos, es ridículo conectar con Lucas 1:43, porque no tiene nada que ver. David acá dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque tuvo miedo por la muerte de Usa. Y David no guardó el arca. Y David no quiso traer el arca para su casa, sino que lo mandó a otra parte el arca. ¿Se dan cuenta cómo no conecta nada con Lucas 1:43 y 2 de Samuel capítulo 6 versículos 9 y 10? Bueno, es la pésima interpretación que hacen estos predicadores. Entonces, en San Juan capítulo 19 versículo 26, ¿enseña que María es nuestra madre? No. Eso no es odiar a María. Eso no es no reconocerla como bienaventurada. Todos los cristianos reconocemos que María fue una mujer bienaventurada porque la Escritura lo dice,
que halló gracia delante de Dios. Fue una mujer dichosa, bendecida, bienaventurada, suertuda, como lo quieras llamar, porque en su vientre llevó a Jesús, el Salvador del mundo. Pero eso no hace que sea nuestra madre, porque ella ya murió, ella está en el cielo, está con Dios. Su cuerpo va a ser resucitado algún día. Y eso no hace que sea reina, abogada, mediadora, llena de gracia, como muchos la creen que es en el cielo. No es así, ni tampoco hace que le rindamos culto, ni tampoco que la tengamos como reina, porque eso no enseña en ninguna parte. En San Juan capítulo 19, versículo 26, Jesús encarga a Juan. Juan fue el encargado de cuidar la madre de Jesús. No fue el Papa, no fue los sacerdotes, ni yo, ni nadie más, sino que Juan fue el encargado de cuidar la madre de Jesús. Juan fue el encargado de cuidar la madre de Jesús. No Pedro, no Santiago, solo Juan fue el encargado de cuidar la madre de Jesús. Y Pablo, cuando escribe su carta, él escribe, nacido de una mujer. Pablo hubiera dicho, nacido de nuestra madre, de la Virgen María. Nada de eso, de la reina, de la abogada, intercedora, nada de eso. Pablo escribe, el Hijo de Dios es nacido de mujer, bajo la ley. Eso es todo, eso es todo. Y eso no es hablar mal de María. Eso no es ofender a María, como dicen algunos chiflados. Por lo tanto, San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, el encargado de cuidar la madre de Jesús fue Juan, no Pedro, no Santiago, no Marcos, no el apóstol Pablo. Por lo tanto, Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, no da ninguna indicación de tenerla como madre, de reconocerla como abogada, de reconocerla como reina del cielo, o rendirle culto, rezarle, hacerle una capilla. Nada. Juan no da ninguna indicación en Apocalipsis, porque Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia. Ni en su evangelio, ni en sus 3 epístolas, la primera epístola, segunda epístola, tercera epístola, no hay ninguna indicación de que Juan dijera, téngala como madre. María es nuestra madre también. No hay nada de esa indicación, sino que María fue la madre de Jesús y Juan fue el encargado de cuidarlo. Cualquier persona que diga que María es nuestra madre, está obligado de citarnos el texto a donde dice que María es nuestra madre. No es nuestra madre espiritual, fue la madre de Jesús que murió y que está en el cielo. Eso es todo. Eso es lo que enseña la Escritura. Así que San Juan capítulo 19, 26, 27, la madre de Jesús tomó a Juan también como hijo. Dice el pasaje, cuando vio Jesús su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿Quién? A Juan. No dijo, ahí están tus hijas, las otras Marías. No, las otras mujeres que estaban ahí no fueron las indicadas de cuidar la madre de Jesús. Las otras mujeres que estaban allí ni siquiera la tomaron en cuenta. Ellas estaban allí, claro, ahí estaban llorando. Pero el pasaje dice, mujer, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿Quién? A Juan. No dijo, ahí está tu hijo y a tus hijas, las otras mujeres que estaban ahí. No, Jesús fue tan claro que le dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. ¿Quién? A Juan. Y después le dijo al discípulo, ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Quién? Juan fue el encargado de tener a María como su propia madre, de cuidarla como su madre, de tomarla como su madre. Y la madre de Jesús, tener a Juan como su propio hijo, quererlo como su propio hijo. ¿Quién? A Juan. Eso es todo, no a Pedro, no a Santiago, no a Marcos, no a Felipe, solo a Juan. Eso es todo lo que indica el versículo. No podemos pensar más de lo que está escrito. No tenemos el derecho de inventar cosas. Eso es todo lo que dice el pasaje. Así que Juan fue el encargado y fue el que recibió el orden de recibir a la madre de Jesús como su propia madre. Y la madre de Jesús recibió el orden de parte de su hijo de tener a Juan como su propio hijo.
a nadie más, no el obispo, no el papa, no los católicos, ni los evangélicos. Así que es una mala interpretación, es poner pensamientos lo que no dice el texto. Así que Jesús está ordenando que fuera nuestra madre, no, sino solamente a Juan. Y así no puedes encontrar ningún pasaje más donde la iglesia la tenían por madre. Solamente puedes ver un versículo en Hechos 1:14, donde tú puedes ver ese pasaje, donde la iglesia estaban junto con María, pero en oración esperando la promesa del Espíritu Santo. La iglesia no la tenían como madre a la madre de Jesús, ni como reina, ni como abogada, nada de eso, sino que era una cristiana más la que estaba entre ellos. Hechos 1:14, eso es todo lo que dice. Los 120 estaban reunidos juntos con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es todo lo que dice. No dice que la tenían como su imagen, no la tenían como reina, ni le hacían culto, ni hiperdulia, ni dulia, ni rezos, nada de eso, nada de eso. Y eso no es hablar de María, eso no es odiar a María. A las personas que quieren defender a la imagen pintada, inventan cosas que no dice la Escritura. Eso es todo lo que dice en la Biblia. Eso es todo lo que puedes encontrar de María. No hay más. No hay más. Eso es todo lo que hay en la Biblia. Eso es todo. Mateo 1:23 es todo lo que dice. Que Jesús iba a nacer en una virgen, en una mujer, en María. Porque tenía que nacer en una mujer virgen. No que la tuvieran el título de la Virgen María, no que la llamaría, no que fuera conocida como la Virgen María, no, sino que nacería en una virgen. Y eso no enseña que tenemos que venerarla. Eso no enseña ninguna parte de la Escritura. Por ejemplo, el Papa Francisco dijo que nosotros somos huérfanos porque no tenemos a María como madre. Eso es una locura de este hombre. Una locura, porque eso no enseña ninguna parte de la Escritura. La Escritura dice en San Juan 14:1, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los cristianos, nosotros los evangélicos, no estamos huérfanos. Tenemos a Dios como Padre. En Salmo 27, versículo 10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo eso yo te recogeré. Tenemos a Dios por Padre, y Dios nunca ha dicho que necesitamos una madre espiritual. Aquí en la tierra sí, aquí en la tierra se ocupan papá y mamá, porque allí para nacer, ¿no? Papá y mamá. Pero en la vida espiritual no. En la vida espiritual nacemos por la obra del Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos un padre y es suficiente. No ocupamos madre espiritual, no ocupamos madre espiritual. No ocupamos a María como madre espiritual, y eso no es odiar a María. Eso es inventar. De hecho, estas personas, yo creo que se sienten solos, huérfanos, y ocupan más que a Dios. Ocupan una madre y no ocupan a Dios Padre por Dios. Entonces San Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Eso fue lo que dijo Jesús. Por ejemplo, en San Juan 1:12 dice que todos somos hijos de Dios. No por María, sino por la fe en Jesucristo. En Gálatas 3:26, que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, María no es madre de la iglesia, ni tampoco es reina en el cielo. No se puede sostener ese tipo de creencia. No hay forma de sostenerlo. Ninguna parte en la Escritura. Todas estas pinturas que nos han mostrado la Iglesia Católica Romana, todas estas pinturas nos conecta a lo espiritual, porque estas pinturas son pinturas venerables, son para venerarlos, para venerar. Por lo tanto, esto conecta a lo espiritual. No importa cuánto lo ames, no importa cuánto sientas y que quieras defender esta imagen. Deja decirle, es el fruto de la imaginación del pintor. Esto es una pintura. Esto fue creado por la imaginación de un hombre. Este no es la Virgen María, este no es la Virgen de Guadalupe, este es una pintura. Eso es el que nos han hecho creer. Esto es lo que hicieron para combatir con la idolatría en aquellas épocas. Los españoles, cuando llegaron acá en México, combatieron con la idolatría. De hecho, cuando entraron aquí en México, estas personas, ellos destruían templos, altares de imágenes, ídolos de los primeros
indígenas de aquellas épocas, aquellas personas que vivían aquí en México, esas personas eran idólatras, tenían altares, tenían imágenes, y los españoles que querían quitarlos de la idolatría y darle otra imagen, cristianizando estas imágenes. Así que no hay forma de mostrar que lo que ha enseñado la iglesia es verdad. No sé cuál es el versículo que quieran utilizar para decir que estas cosas son cosas venerables y que es agradable delante de Dios. No hay forma de sostener estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver acá algunas cositas más para ir cerrando hoy, esta noche, este tema. De hecho, solamente yo quería dar ese versículo de Salmo 45 y segunda de Samuel, que dicen que es el arca del pacto y que María reina en el cielo, está a la diestra de Jesús como rey. Eso es una mentira y no hay forma de mostrarlo a las escrituras. Todos los versículos que intentan tomar, todos los versículos no va a favor de ellos, de ninguna manera. Los versículos no apuntan de que María es reina y madre de la iglesia. Eso no enseña la escritura. No enseña de que María es madre de nosotros, porque la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que está fundada en la roca que es Cristo, esa iglesia no tiene madre espiritual, tiene un padre de que es Dios, su cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, y este cuerpo que es la iglesia no ocupa otra persona para poder llegar a Dios o para alimentar su vida espiritual. No ocupa estas cosas. Así que estas apariciones, estas imágenes, estas pinturas que nos presenta la iglesia católica, esto es para engañar más al pueblo, esto es para cegar a la gente, para seguir teniéndolos a la idolatría, porque esto lo lleva mucho a beneficiarlos, a beneficiar. De hecho, la iglesia católica fue beneficiada. Que quiero citarles algún documento. De hecho, muchísimo más, ¿no?, que tenemos que ver, pero solamente por algunas cosas. Vamos a ver algún escrito por acá. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a ver acá un documento que nos dice de que en aquel tiempo la iglesia que estaba, como decíamos al principio, que la Nueva Galicia, que era conocido así, la Nueva Galicia, que en Jalisco, en Guadalajara, que la imagen de la Virgen de Zapopan allá en Guadalajara, esa imagen traía muchos feligreses, muchísimos feligreses, y lo que hizo a este hombre, a ver, vamos a ver el documento por acá, a ver, permíteme, vamos a encontrar este documento. Vamos a ver este documento que... Bueno, vamos a ver por acá, a ver si encontramos este documento donde nos enseña que realmente lo que hicieron es inventar esta aparición para atraer más gente al culto, para traer más devoción, porque dejaba mucha ganancia, como hasta el día de hoy. Mucha ganancia hay en esas devociones, las reliquias, las pulseritas, los cuadritos, todo lo que se vende es beneficiado por la iglesia católica romana. Ahorita vamos a ver este documento donde nos enseña que los sacerdotes querían ir todos allá en Jalisco, donde se dejó una imagen de un fraile, que dejó esa imagen
y que supuestamente hizo milagro esa imagen. Y de ahí comenzaron a hacer devoción, que la imagen era milagrosa y mucha gente iban a ver esta imagen y muchos frailes, muchos padrecitos, muchos sacerdotes querían ir porque había mucha ganancia allá de aquel lado, ¿no? Allá en Guadalajara. Y acá en el Tepeyac estaba siendo olvidado esa manta, esa tilma, porque la gente con el tiempo se le fue olvidando, ya no le hacían caso a esa devoción, la tilma allá en el Tepeyac, y la gente iban allá porque supuestamente sucedió un milagro que resucitó una niña de unos cirqueros. Entonces, en ese tiempo, en la época de 1630, la Iglesia Católica amasaba grandes fortunas en los templos de la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos, en Nueva Galicia, que es el estado de Jalisco. Pero en ese lugar había mucho peregrinaje, multitudes de personas. Los franciscanos tuvieron que ir allá. Pero lo que hicieron ellos, que crearon ese mito de que esa imagen hacía milagros. El padre Sánchez, Miguel Sánchez, lo que hizo es inventar esa historia de la falsa aparición de la Virgen, de un tal Juan Dieguito y su tío San Bernardino. Inventó ese cuento para atraer multitudes, peregrinaciones al Tepeyac, porque la primera devoción, la primera pintura que pusieron allá en el Tepeyac estaba siendo olvidada. La primera ermita, capilla que hicieron el Tepeyac cuando quitaron la Tonantzin. Los peregrinos se fueron reduciéndose poco a poco. Los peregrinos ya no iban allá, ya no iban a visitar a la Virgen de Guadalupe que pintaron allá en el Tepeyac. Ya no iban, sino que todos iban en Zapopan, la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos. En 1630, muchas personas iban allá. Y lo que hizo el padre Sánchez, se le ocurrió esa idea de inventar la aparición para atraer devotos, para atraer mucha gente a su iglesia, y crearon el mito de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué era lo que se necesitaba? Necesitaba inventar algo. Así que el sacerdote Sánchez necesitaba inventar algo para atraer gente, para atraer culto, para atraer devotos, para atraer peregrinajes, como allá en Zapopan. En Zapopan se almacenaba mucha fortuna, mucho dinero, porque la gente siempre son agradecidos, sea milagro verdadero o no, pero con tal de que la gente iba a peregrinaje, de ser agradecidos, estas personas dejaban dinero, dejaban limosnas, ofrendas, dejaban dinero, almacenaban mucho dinero allá en Zapopan. Lo que hizo el padre Sánchez en 1648, 1649, inventó la dichosa aparición. Esa dichosa aparición le dio fuerza a la devoción que hoy existe allá en el Tepeyac, allá en México. Por lo tanto, Miguel Sánchez lo que hizo es que le dio celos porque se almacenaba mucho dinero, fortuna allá, y la ermita acá en el Tepeyac estaba siendo ya olvidada, Pero después de que inventó la tal aparición en el Tepeyac, Juan Dieguito caminando, se le aparece la señora y todo eso que le pide un templo, la gente cree. La gente cree cuando publica su historia, su libro. Cuando publica esto, la gente cree. La publicación del padre Sánchez en aquel año 1149, el Nicán Mopúa, mucha gente se voltean y vienen acá al peregrinaje, a la basílica, acá en el Tepeyac. Entonces, esa pintura estaba siendo olvidada ya, 1148, y Miguel Sánchez se le ocurre esa magnífica, engañosa idea de publicar su libro de la aparición, y vuelve la gente en el Tepeyac como hasta el día de hoy. Y eso nos narra Bernardino de Sahagún en su libro. Bernardino de Sahagún en su libro nos dice que cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muchos solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras.
Uno de esos aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeyac, los españoles llaman Tepequilla, y que ahora la llaman Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llama Tonasí, que quiere decir nuestra madre. Eso lo pueden encontrar de Bernardino de Sahagún. Este es un fraile español, pertenecido a la Iglesia Católica Romana, en 1649 a 1576. Por lo tanto, esto escribe en 1550, 490. Escribe esto donde él narra que las peregrinaciones, que había muchos altares, muchos lugares donde se dedicaban culto, pero la gente venía más a esta que está en el Tepeyac, porque la gente habían creído que se había aparecido sola esta manta. Eso es el engaño de Miguel Sánchez hasta el día de hoy, que mucha gente han creído, y la Iglesia Católica se basó de ahí a darle fuerza con el tiempo, invento tras invento, hasta el día de hoy. Siguen inventando, creyendo estas mentiras de la Iglesia Católica Romana. Cualquier persona puede ir a investigar y checar estas cosas. Eso ahí está plasmada. Hay mucha información sobre acerca de estas cosas. Y no solamente él, sino que también hubo otras personas más que escribieron acerca de estas cosas, de estos engaños, que hasta el día de hoy. De hecho, Fray Servando de Teresa de Mier, ahí está también en 1794, narra esas cosas. Joaquín García Escabaleta, 1883, eso nos narra también. Fray Juan de Torquemada, su libro titulado como La Monarquía Indiana, nos narra también de la falsa aparición de la Virgen de Guadalupe. De hecho, lo que escribe Fray Juan de Torquemada en su libro titulado como Monarquía Indiana, escribe y dice: nuestros primeros religiosos en el Tepeyac edificaron una iglesia a la Madre de Dios. En su devoción extremeña, es decir, venida de Extremadura, la Virgen de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, Nuestra Señora de Guadalupe. Por lo tanto, lo que está diciendo Fray de Torquemada, lo que dice este hombre, es que lo que dice él, que la ermita, que lo que edificaron allá en el Tepeyac, lo que hicieron ahí, eran devotos de la Virgen de España, la de Extremadura, la Virgen, la que supuestamente pareció la de Guadalupe allá en España. Y Hernán Cortés y Colón eran devotos de la Virgen de España. Y cuando llegaron aquí en tiempo de la conquista, solamente pusieron su imagen allí en el Tepeyac. Eso es todo lo que hicieron ellos. Quisieron continuar su devoción, quisieron continuar su devoción a su Virgen de Guadalupe, la de España. Y lo que hicieron es inventar la falsa aparición en 1648. Pero antes de eso, 100 años antes de eso, nadie creía esas cosas, nadie, y nos quiere ocultar esto la Iglesia Católica Romana, nos quiere ocultar y nos ha ocultado desde años, nos han ocultado y han inventado, han querido refutar estas cosas y no han podido, porque al querer refutar esto, está refutando su propia gente, porque estos eran historiadores católicos. Juan García Escabaleta no era evangélico, no era protestante, eran católicos, todos venían de España. Fray Juan de Torquemada pertenecía a la Iglesia Católica Romana y nos narra, nos dice que lo que hicieron allá en el Tepeyac, los autores eran Hernán Cortés y Colón. La imagen de Hernán Cortés de Colón, que la Virgen de Guadalupe, que eran devotos, la pusieron allá en el Tepeyac. Eso es todo. Y fabricaron el cuento de la aparición. Lo fabricaron 100 años después con este hombre, Miguel Sánchez, el padre Miguel Sánchez. Así que chequen Joaquín García Escabaleta, chequenlo. En 1883 el historiador católico dice: el católico soy, aunque no soy buen católico, dice él, pero soy católico. Él dice, Juan García Escabaleta, un católico. Él no creyó estas cosas. Él no creyó. Fray Servando de Teresa de Mier también él dijo que esta pintura es falsa. No se apareció en el Tepeyac.
De hecho, también dice, también Día del Castillo de Bernal, también enseña en su historia la verdadera de la conquista de la Nueva España. Nos habla de que los indios, aquellos época, eran obligados por los católicos romanos, obligaban a hacer tantas cosas y habla de un tal Marcos Ipá de Aquino, que era un pintor, que es el autor de la pintura de la Virgen de Guadalupe. Y así podemos ir más. En los institutos de estudios canarios, hispánicos de Canarias, la caída de Tenochtitlan, habla también la caída de Tenochtitlan, que es un libro de que narra muchas cosas, nos habla desde 1519. El 1519, cuando entró la Iglesia Católica acá para imponer, matar, castigar a todos los que no estuvieran de acuerdo con ellos. Ellos no vinieron a evangelizar, ellos vinieron a imponer, invadir. De hecho, supuestamente eran cristianos evangelizando a fuerza, mataban a la gente los que no creían. De hecho, muchas personas murieron por no querer creer su religión. Si ustedes leen estos libros, van a tener mucha luz sobre esto. Por ejemplo, en el párrafo 1167 nos habla que Hernán Cortés mandó a despedazar, a tumbar todos los altares, todas las figuras de ídolos que tenían los indígenas en aquellas épocas, a destruir, y en ese lugar tiraban cal y después ahí construían sus iglesias y ponían una imagen de la Virgen, y ponían una cruz como símbolo de que este lugar va a ser católico a fuerza, quieran o no quieran. Eran obligados en aquellas épocas de ser católicos, eran a fuerza, los obligaba a abandonar su idolatría, dejaban sus ídolos para idolatrar otra imagen, la imagen de los españoles, la imagen de la Iglesia Católica Romana. Toda persona que no estaba de acuerdo con ellos eran castigados, eran torturados, los mataban las personas. De hecho, si pasamos otra información, por ejemplo, si vamos a este hombre que fueron expulsados mucha gente, fueron expulsados por ir en contra de esta religión. Y es por eso los católicos no quieren que le toquen esto, porque saben que ya hemos descubierto lo que habían encubierto de años. Eso ya lo podemos encontrar, ya lo podemos sacarlo a la luz, las mentiras de la Iglesia Católica Romana. Hay muchísimos más. El padre de que era un obispo, también él dijo, este obispo que fue expulsado por el gobierno de este país, en aquellos tiempos, él fue expulsado porque dijo que la aparición era falsa. Él dijo, Eduardo Sánchez Camacho, que fue expulsado por el gobierno de este país en 1895, él escribe un libro llamado Ecos del Olvido, el primer tomo y el segundo tomo. Él dice, declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da haber pertenecido de un gremio de obispo que se empeña en sostener, imponer con falsa a todas luces. Es falso que la Madre de Cristo se haya aparecido en el Cerro del Tepeyac. Es absolutamente falsa la aparición guadalupana. La pintura que se venera como si fuera obra de los ángeles ha desaparecido, y precisamente concuerda con otros escritores que la pintura se estaba cayendo y mandaron a pintar otra. ¿Y qué creen? Esa pintura se les olvidó poner la corona. Y luego inventaron que se había desaparecido sola. Y como la gente a todo cree lo que le dice la iglesia, hasta el día de hoy no han cuestionado qué pasó con la corona de la primera pintura. Supuestamente era obra celestial, obra de ángeles. ¿Y dónde está la corona? ¿Por qué quitaron la corona? ¿Por qué quitaron la corona? ¿Y por qué nos presenta una virgen que está colgada allá en el Tepeyac, que está colgada allá en la Basílica de México? Esa virgen no tiene corona. Nomás que la coronaron. La pusieron su coronita de oro
en 1895. Pero antes de eso, la primera pintura sí tenía corona. Sí tenía corona. Y es por eso que dijo este hombre, obispo de Tamaulipas, en aquel tiempo, que fue amenazado de muerte, fue amenazado y expulsado por el gobierno de este país, que fue expulsado. Él escribe su libro. Él dice, la pintura que se venera como si fuera obra de ángel ha desaparecido. Ha sido sustituida por una nueva, por el ilustrísimo abad Florentino Plancarte. Mandó pintar para sustituir aquella otra que estaba casi totalmente destruida. Es vergonzoso imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerle gastar el miserable producto de su diario día del trabajo en venir a adorar a un trapo viejo en el Tepeyac. Eso fue lo que dijo Eduardo Sánchez Camacho. Eso fue lo que dijo el obispo de Tamaulipas en aquel entonces. ¿Fue expulsado? Sí, fue expulsado. ¿Por qué? Porque él estaba harto de la mentira de su misma religión. Porque él dijo que estaba harto. Dice, declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da haber pertenecido a un gremio de obispo que se empeña en sostener e imponer cosas falsas a todas luces. Eso fue lo que publicó Miguel Sánchez. Por lo tanto, no se puede sostener la coronación de la Virgen que es aprobado por Dios. Nada de eso. Entonces, para 1556, 57, nadie creía de la aparición de tal Virgen. Nada de eso. Eso fue inventado hasta el 1648. Así que no hay forma de que una persona diga, por ejemplo, Juan García Escabaleta, en 1883, él dijo: si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Eso fue lo que dijo Joaquín García Escabaleta. Por lo tanto, todos estos eran católicos. Así que la manta que nos presenta la Iglesia Católica como la Virgen, que mucha gente lo abraza, mucha gente ha inclinado su corazón hacia ellos. Recuerden que todo lo que estamos haciendo, Dios nos va a pedir cuenta. Si creemos así a una religión, somos presa de ellos. Ellos han manipulado la escritura y manipulan nuestra fe. Estas personas no les interesa nuestra salvación. El gobierno no está puesto para cuidarnos. Las leyes no están puestas para cuidarnos. Esta religión no está puesto para cuidar nuestra vida espiritual. De hecho, ni siquiera le interesa nuestra vida espiritual. Estas personas ni siquiera te conocen ni le conocen. No saben ni dónde vives. A ellos no les importa si comes o no comes. Lo que sí quieren es almacenar dinero en sus bolsillos, en sus bancos, como el Vaticano. Y la pregunta es, ¿de qué nos sirven estas cosas? ¿De qué nos sirve venerar? ¿De qué nos sirve creer la coronación de la Virgen? ¿Qué es lo que nos lleva a estas cosas? ¿Nos conecta a lo espiritual? ¿Nos beneficia algo espiritual estas cosas? Dios ha ordenado que debemos tenerla por madre y como reina a María, que fue la madre de Jesús. No hay ninguna indicación en la escritura. Todo esto es invento de la Iglesia Católica Romana. Esto es invento de la Iglesia Católica Romana. Esto es una burla. Coronar a una pintura. Coronar de oro. Imagínense mandar a hacer una corona de oro que cuesta mucho billete de personas que creen a ciegas a esta religión. Billetes de personas de buen corazón. Billete de personas con buenas intenciones van a la iglesia, van a escuchar misa. Con buenas intenciones de buen corazón, de querer agradar y buscar a Dios. Pero estas personas se abusan
se abusan por la ignorancia que tenemos, se abusan y les presentan una falsedad como si fuera verdad. Les presenta esta imagen. Tan solo conozcan lo que pasó hace tiempo. ¿Cuál fue la idea del padre Miguel Sánchez? ¿Por qué inventó la aparición de la Virgen? ¿Por qué muchos predicadores católicos? ¿Por qué muchos frailes? ¿Por qué muchos de ellos querían ir allá en Guadalajara, allá en Zapopan? ¿Por qué querían ir allá? Porque allá había mucha ganancia por la creencia de la Virgen de Zapopan que hacía milagros. Acá en México no estaba pasando eso. No estaba pasando eso. Miguel Sánchez inventa la historia de la aparición para atraer gente, devotos de buen corazón, que buscan a Dios, que quieren agradar a Dios, que quieren un milagro de Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y estas personas están preparados para engañarte. Estas personas están preparados para quitarte tu dinero. Y las personas de buena voluntad, personas que realmente aman y quieren buscar a Dios, que quieren agradecer a Dios. Hay personas agradecidas por la vida, por la salud, por lo que tienen. Son personas agradecidas y quieren agradecer a Dios y no saben cómo. Y esta gente están preparados para decirle, así se agradece, así. Déjale un billetito acá. Así se agradece. Compra esta vela, esta estampa, este escapulario. Haz esto, haz aquello, haz aquello. Estas personas están preparados para eso. Esas personas se abusan de nuestra buena voluntad, de nuestro buen corazón de querer buscar a Dios. Estas personas han manipulado muchas cosas y nos han engañado durante años hasta el día de hoy. Solo aquellos que realmente que son pensantes, personas que realmente que tienen la capacidad de cuestionar y no tragar todo el cuento que nos han enseñado. Esas personas van a abrir sus ojos. Los que ya le han cerrado el cerebro, los que han sido ya secuestrados su cerebro, que han sido cegados por la religión, por el fanatismo, por la idolatría, por la ceguera, lamentablemente nada se puede hacer con ellos. Ellos serán capaces de dar su vida, enojarse, gritar, seguir dando su dinero a esta religión y creerá que está haciendo un bien a su alma o a Dios. Pero tan solo cheque la historia, chéquelo, que estas cosas son inventados por aquellos tiempos de esta religión tan grande como hasta el día de hoy. Así que no hay forma en la escritura que nos presente, que nos muestre que María es madre de la iglesia y reina en el cielo. Todos los pasajes que nos quiera presentar algún católico se encontrará como mentiroso, porque los textos bíblicos no hablan de que María es reina en el cielo, en absolutamente nada habla acerca de eso, de nada de eso. Así que eso no enseña en ninguna parte. Así que ya que quedó registrado algunas cosas, espero que mucha gente realmente investiguen realmente si estas cosas son verdades o no. Si no son verdades, ¿por qué seguir creyéndola? ¿Por qué seguir haciendo? ¿Por qué seguir beneficiando a una religión que no le interesa tu salvación? Que no le interesa tu alma. Ellos le interesan sus propios beneficios, engañando a costa de mentira. Y son beneficiados. Y lamentablemente muchos católicos, ¿sabes qué van a hacer? Como siempre lo han hecho, es cerrar sus oídos y desecharlo, ¿no? Pero esto algún día es que Dios, todos vamos a presentarnos delante de Él y nos va a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste, hijo? ¿Qué fue lo que creíste en la tierra? Todo lo que conecta a lo espiritual, ¿te mandé esas cosas? ¿Qué le diremos a Dios? Le diremos porque yo confié en la iglesia, porque el sacerdote me dijo, porque quería seguir la costumbre de mis padres. No se trata de seguir la costumbre de alguien, se trata de tu salvación. Si es que quieres ser salvo. Si no te interesa la salvación y las cosas de Dios, sigue venerando a las pinturas de los españoles. Sigue venerando las pinturas de la iglesia católica romana, no católica cristiana, católica romana.
porque ningún cristiano en el tiempo del primer siglo practicaba eso, nadie. A lo menos que haya una persona que muestre que el apóstol Pedro veneraba imágenes, a lo menos que nos muestre, y con eso tenemos para creer y hacer lo mismo. Así que con esto terminamos hoy esta noche. Gracias a los que estuvieron acá, nuestro hermano Jaime Elizondo, bendiciones hermano, gracias. Igualmente, espero también que ha sido de ayuda, de algunas cosas que nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en conocer estas cosas, nos lleva a prevenir a nuestros hijos, a prevenir a sus seres queridos, enseñarles, a decirles, a hacerles pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creen estas cosas si la historia dice esto y la Biblia dice esto? ¿Por qué tenemos que creer a ciega una religión si la Biblia dice esto y la religión dice esto y la historia dice otra cosa? ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Yo creo que lo más confiable es creer la Escritura. Lo más confiable. Si la historia dice esto y es buena, qué bien. Y si la religión dice esto, hay que cuestionar la historia, cuestionar la tradición, cuestionar la religión, ir a la Escritura, a la Biblia. ¿Qué dice Dios? Lo que dice la religión, lo que dice la historia, lo que dice la tradición, lo que dice la religión, el catecismo, lo que sea. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esas cosas? Si es que creemos en Dios, porque si la persona no cree en Dios, pues puede hacer lo que quiera y no nos hables nada de las cosas de Dios, porque todas las imágenes venerables, todas esas imágenes, conecta a lo espiritual, y todo lo que conecta a lo espiritual tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Así que no pueden decir esto. No, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con la Biblia, porque estamos hablando de lo espiritual a lo religioso. Si esto, lo religioso y lo espiritual, la Escritura aprueba, hay que hacerlo y creerlo. Si esto no aprueba la Escritura, esto a lo religioso, esto a lo espiritual, que lo han traído de tradición, que lo han mantenido como tradición, como creencia de pueblos o de lugares, si esto no aprueba la Escritura, es falsa. Es falsa, como tan falsa es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bendiciones a todos y que Dios bendiga cada uno, a los que han de ver nuestra transmisión y a los que pudieron estar con nosotros. Y hermano Jaime, que Dios te bendiga. Gracias, querido hermano, que Dios te bendiga. Espero igualmente que ha sido de bendición sobre el pequeño tema que traíamos hoy en esta noche. Bendiciones y que Dios bendiga cada uno de ustedes. Aleluya, gloria a mi Rey. Los ídolos no tienen poder. Bueno, espero que haya sido de bendición. Ahorita vamos a continuar con otra transmisión con un hermano. Vamos a continuar hablando otros temas más sobre el pueblo evangélico. Pero solo queríamos presentar primeramente esto, de que María es reina, y con los pasajes que tuercen, y mucha gente también citan los versículos sin pensar, sin analizar, solamente lo hacen porque muchos sí lo citan. Entonces no se trata de que alguien lo cite, lo que se trata es de que eso significa o no significa. Bendiciones a todos, bendiciones hermano. No tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder. Aleluya, 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 Él es mi Rey. Los ídolos no tienen poder. No. ¡Santo! Los ídolos no tienen poder. 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 Tienen ojos pero no ven. Tienen boca pero no hablan. Tienen pies pero no caminan. No tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder.